Continuamos con más noticias de Cuba. No olvides suscribirte a nuestro canal. La vida de un luchador por la libertad de Cuba está en riesgo. Marcel Valdés pide que hagan lo posible por darle una visa humanitaria a Julito Góngora. Necesita atención médica en Estados Unidos urgente. Embajada de Estados Unidos en Cuba. Ustedes pueden hacerlo. Compartan este video y esta directa para que todos vean que Julito necesita ayuda. Saludos familia, saludos. Necesito que compartan rápido. Esto lo estoy haciendo como una directa, pero para que se quede en las redes y lo puedan compartir. Esto es algo urgente. Esto es un mensaje urgente. Así que todos los que vayan viendo el video, les pido que apoyen compartiendo para que le llegue a la mayor cantidad de gente posible y más aún a las personas que pueden hacer la diferencia. El activista Julio Góngora, que muchos conocen, que lleva muchos años en la lucha por la libertad de Cuba, apoyando a los presos políticos, haciendo de todo para aportar su granito por la lucha por la libertad de Cuba, está en un estado de salud delicado. Está en un estado de salud que su vida literalmente está en peligro. Ya Julito no puede caminar. Y muchos estamos en el mismo canal, que debe recibir una visa humanitaria por parte de los Estados Unidos. Julito Góngora cumple todos los requisitos para recibir esa visa que los Estados Unidos puede darle. Julito necesita recibir atención médica en Estados Unidos. Sabemos muy bien, número uno, que en Cuba no hay condiciones para atender ninguna enfermedad grave como la que tiene Julito. Y sabemos muy bien de lo que puede llegar a ser capaz el régimen castrista si una persona como Julito, que es frontal contra la dictadura, que es frontal contra el comunismo, que lleva años denunciando todo lo que sucede en Cuba, sabemos muy bien lo que le puede suceder, conocemos muy bien y hay evidencia de lo que hace la dictadura con personas como Julito si cae en un hospital. Tenemos el ejemplo de Laura Pollán, la líder de las Damas de Blanco, lo que sucedió cuando cayó en el hospital. Tenemos el ejemplo de Urquiola y tenemos muchos ejemplos. Así que pedimos, y personalmente Marcel Valdés pide al gobierno de los Estados Unidos y a la embajada de los Estados Unidos en Cuba que le den una visa humanitaria al activista por los derechos humanos Julio Góngora, que necesita atención médica. Por favor, compartan. Existe el parol humanitario. Si tienen abierto el parol humanitario, se han dejado entrar a tanta gente por la frontera. De hecho, hay evidencia de que están entrando muchos represores, muchos esbirros de la dictadura. Es necesario que de verdad hagan algo por los que están luchando por la libertad de Cuba, y uno de ellos es Julio Góngora, que su vida peligra. Por favor, compartan esta pequeña directa, que llegue a todos lados. Estamos impulsando una campaña porque sabemos que le pueden dar esa visa. Sabemos muy bien que a Julito Góngora le pueden dar la visa para que sea atendido aquí debidamente. Él lo merece. Él lo merece. Él es un guerrero y no podemos permitir que se nos complique más de lo que está en Cuba. Y sabemos muy bien de lo que es capaz de hacer la dictadura castrista si alguien que es tan frontal como Julito cae en sus manos, en la atención médica que al final del día es de la dictadura castrista, y ellos tienen todo para hacerle cualquier desastre a él y salir de su camino y reportar que fue algo de su grave enfermedad. Así que por favor compartan. Julio Góngora, activista por los derechos humanos, luchador por la libertad de Cuba, está en peligro, tiene una grave enfermedad y necesitamos una visa humanitaria para que venga a atenderse a los Estados Unidos. Julito lo merece. Julito tiene toda la evidencia de todo lo que ha hecho, y ahí está toda la evidencia de todo lo que ha hecho y todo lo que ha sufrido y la enfermedad que tiene.